¿Qué pasaría si una perra adoptara a 3 becerros durante una tormenta devastadora? En Guanajuato, Doña Guadalupe y su pastor alemán Xochitl están a punto de perderlo todo cuando un milagro inesperado transforma su rancho. Descubre cómo esta improbable familia enfrentará a poderosos que quieren arrebatarle su tierra. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta y suscríbete para más historias extraordinarias que desafían lo imposible. El cielo sobre la Sierra Madre Oriental se había oscurecido como boca de lobo aquella tarde de agosto. Doña Guadalupe Reyes, una mujer de 60 años con el rostro curtido por el sol y las manos encallecidas por décadas de trabajo en el campo, observaba con preocupación desde el corredor de su casa de adobe y tejas rojas. Su cabello canoso recogido en una trenza, sus ojos color café oscuro reflejaban la ansiedad que le provocaba la inminente tormenta. «Esta va a ser peor que la del 98», murmuró para sí misma, apretando el rebozo contra su pecho. El rancho, El Mezquite, ubicado a las afueras de un pequeño pueblo en Guanajuato, había sido el orgullo de su difunto esposo, don Héctor. Tras su muerte 3 años atrás, Guadalupe había luchado con uñas y dientes para mantenerlo a flote, enfrentándose a sequías, coyotes que se llevaban a sus gallinas, y ahora, a esta tormenta que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba después del huracán del mes pasado. Xochitl, llamó a su perra pastor alemán, una hermosa hembra de pelaje negro y caramelo que había sido regalo de su esposo poco antes de fallecer. La perra apareció de inmediato, con sus orejas alertas y la mirada inteligente que siempre había fascinado a Guadalupe. «Vente, mi hija, hay que revisar los corrales antes de que se nos venga el agua», le dijo mientras tomaba su sombrero de palma y un impermeable desgastado. El viento arreciaba, doblando los mezquites y huizaches que rodeaban la propiedad. A lo lejos, los relámpagos dibujaban figuras fantasmales sobre las montañas. El olor a tierra mojada comenzaba a impregnar el aire. Guadalupe caminó apresuradamente hacia los corrales, seguida por Xochitl, quien se mantenía alerta, como si presintiera algo. «Pinche clima. Apenas nos estábamos recuperando», exclamó la mujer mientras aseguraba las puertas del establo donde guardaba los pocos animales que le quedaban, 3 vacas, un toro viejo y algunas gallinas. De repente, Xochitl comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo hacia una zona alejada de la propiedad, cerca del arroyo que en épocas de lluvia se convertía en un caudaloso río. Guadalupe la siguió, luchando contra el viento que ya traía consigo las primeras gotas gruesas de lluvia. «Xochitl, ¿qué te pasa, muchacha?», gritó, pero la perra seguía corriendo, determinada a llegar a algo que Guadalupe no podía ver. Cuando finalmente alcanzó a su fiel compañera, el corazón de Guadalupe dio un vuelco. Allí, temblando bajo un mezquite caído, se encontraban 3 becerros recién nacidos, empapados y débiles, seguramente arrastrados por la corriente desde algún rancho vecino. «Santísima Virgen», exclamó la mujer, acercándose a las pequeñas criaturas. «Son apenas unos bebés. ¿De dónde vinieron estos angelitos?». Para sorpresa de Guadalupe, Xochitl se acercó a los becerros y comenzó a lamerlos suavemente, como si fueran sus propios cachorros. Los animales, desorientados y asustados, parecieron calmarse ante el contacto de la perra. «Tenemos que llevarlos a un lugar seco, mi hija», dijo Guadalupe, mientras intentaba cargar al más pequeño de los becerros. La lluvia caía ahora con fuerza, convirtiendo el suelo en lodo resbaladizo. «Madrecita Santa. Si no los rescatamos rápido, no van a sobrevivir la noche». Con esfuerzo sobrehumano, Guadalupe logró transportar a los 3 becerros hasta el establo, uno por uno, mientras Xochitl los seguía, vigilando cada paso como una madre preocupada. La tormenta arreciaba, convirtiendo el mundo exterior en un caos de agua y viento. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un paisaje devastado. Charcos enormes salpicaban el terreno del rancho, y varias cercas habían sido derribadas por el viento. Guadalupe se levantó al amanecer, como era su costumbre desde hace décadas, y se dirigió al establo para revisar a los becerros rescatados. Lo que encontró la dejó boquiabierta. Xochitl estaba recostada en un rincón sobre la paja seca, y los 3 becerros se acurrucaban contra ella, mamando de sus tetillas. La perra, que había parido cachorros hace apenas unas semanas pero los había perdido por una enfermedad, ahora amamantaba a estas criaturas de otra especie como si fueran propios. «Ave María Purísima», exclamó Guadalupe, persignándose. «¿Estás viendo lo mismo que yo, Toño?»,
preguntó al único trabajador que le quedaba, un hombre de unos 50 años que acababa de entrar al establo. Antonio Jiménez, un campesino de toda la vida con piel morena y profundas arrugas en el rostro, se quitó el sombrero en señal de asombro. En mis 40 años trabajando con animales, nunca había visto algo así, doña Lupe, respondió, acercándose con cautela. Es como un milagrito. No los espantes, susurró Guadalupe, observando cómo Xóchitl lamía cariñosamente a uno de los becerros después de amamantarlo. El animal, de pelaje blanco con manchas café, respondía con pequeños mugidos de satisfacción. ¿Qué vamos a hacer con ellos?, preguntó Toño, rascándose la cabeza. Con el ganado que perdimos en el huracán pasado, estos 3 chamaquitos no van a cambiar mucho la situación. El rostro de Guadalupe se ensombreció. El huracán del mes anterior había arrasado con casi todo su ganado. Las deudas se acumulaban y el banco amenazaba con quitarle el rancho. Por lo pronto, vamos a dejarlos con Xóchitl, decidió. Si ella los adoptó, por algo será. Durante los días siguientes, Guadalupe observó maravillada cómo Xóchitl cuidaba de los 3 becerros con una devoción maternal asombrosa. Les lamía el pelaje para mantenerlos limpios, los protegía del frío en las noches y hasta gruñía cuando algún extraño se acercaba demasiado a ellos. Doña Lupe, llamó Toño una tarde, entrando apresuradamente a la cocina donde Guadalupe preparaba tortillas a mano. Tiene que venir a ver esto. Afuera, en el pequeño corral, Xóchitl estaba jugando con los becerros que, para sorpresa de todos, correteaban tras ella como si fueran cachorros, respondiendo a sus ladridos con mugidos alegres. Esto no es normal, murmuró Toño. Estos terneros se comportan como si fueran perros. Guadalupe no contestó de inmediato. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Toño, dijo finalmente, tómalos una foto y mándasela a tu sobrino, el que trabaja en ese periódico de León. Dile que tenemos una historia que contar. ¿Estás segura, patrona? La gente va a pensar que estamos locos. O que tenemos un milagro entre manos, respondió Guadalupe, con una chispa de esperanza en los ojos por primera vez en meses. Y la verdad, compadre, necesitamos un milagro para salvar el mezquite. 3 días después, un periodista joven y entusiasta llegaba al rancho, cámara en mano y ojos incrédulos. Se llamaba Miguel Ángel, sobrino de Toño, y trabajaba en El Sol de León, un periódico local con distribución regional. Tía Lupe, esto es increíble, dijo después de observar durante una hora la interacción entre Xóchitl y los becerros. Si publico esto, va a dar la vuelta a todo México. ¿Tú crees?, preguntó Guadalupe, ofreciéndole un vaso de agua fresca de Jamaica. No tengo ninguna duda, afirmó el joven, tomando fotografías desde todos los ángulos posibles. La gente ama estas historias de amor entre animales. Es como de película. Y así fue como el modesto rancho El Mezquite comenzó su transformación, con un artículo titulado El milagro de Xóchitl, la perra que adoptó a 3 huérfanos vacunos, que se convirtió en sensación inmediata, primero en León, luego en todo Guanajuato y finalmente en el país entero. Apenas una semana después de la publicación del artículo, El Mezquite comenzó a recibir visitas. Al principio fueron solo curiosos de los ranchos cercanos, pero pronto llegaron familias enteras desde León, Irapuato y hasta de la Ciudad de México. Todos querían ver con sus propios ojos a la extraordinaria madre del ganado y sus 3 becerros adoptivos. Doña Lupe, hay como 20 carros estacionados afuera, informó Toño una mañana soleada de sábado, visiblemente nervioso. Están preguntando si pueden entrar a ver a Xóchitl y los becerros. Guadalupe, vestida con su falda floreada de diario y un delantal, se asomó por la ventana de la cocina. Efectivamente, una fila de vehículos se extendía por el camino de terracería que llevaba a su rancho. Familias enteras esperaban pacientemente bajo el sol. ¿Qué hacemos, patrona?, insistió Toño, retorciendo el sombrero entre sus manos callosas. Después de un momento de reflexión, Guadalupe se alisó el cabello y suspiró. Pues hacerles el favor, ¿qué más? No podemos correrlos después de que vinieron desde tan lejos. Ese día, Guadalupe improvisó un área de observación cerca del corral donde Xóchitl y los becerros pasaban la mayor parte del tiempo. Para su sorpresa, varios visitantes le ofrecieron dinero como cooperación voluntaria. Al final de la jornada, había recaudado más de lo que ganaba en un mes con la venta de leche. Mira nomás,
compadre, exclamó esa noche, contando los billetes en la mesa de la cocina. ¿Quién iba a decir que estos animalitos nos iban a traer una bendición así? De repente, sonó el teléfono fijo de la casa, un aparato anticuado que rara vez timbraba. Era una reportera de un canal nacional de televisión, solicitando permiso para hacer un reportaje especial sobre Xóchitl. ¿Televisión? ¡Ay, Virgen Santísima!, exclamó Guadalupe después de colgar. ¿Tú crees que esto sea bueno, Toño? Pues ya nos está ayudando económicamente, respondió el trabajador. Con lo que sacamos hoy, podemos pagar parte del préstamo del banco. Los ojos de Guadalupe se iluminaron. Por primera vez en meses, sentía esperanza. Si Dios nos mandó este milagrito, será por algo, murmuró, más para sí misma que para Toño. El reportaje televisivo se transmitió en horario estelar la semana siguiente. La historia de Xóchitl, narrada con dramatismo por una presentadora de Ciudad de México, conmovió a millones de espectadores. Las imágenes de la perra amamantando a los becerros, enseñándoles a jugar y protegiéndolos como una madre feroz, se volvieron virales en redes sociales. El efecto fue inmediato. Al día siguiente, cientos de personas llegaron al rancho. Guadalupe, abrumada pero agradecida, tuvo que organizar visitas guiadas con horarios específicos. «No puedo creer lo que está pasando», exclamó una tarde, sentada en el porche con Toño. «Hace un mes estábamos a punto de perderlo todo, ¿y ahora? Ahora tenemos que contratar ayuda», completó Toño con una sonrisa. «No podemos atender a tanta gente nosotros solos». Así fue como Guadalupe contrató a 3 jóvenes del pueblo cercano para ayudar con las visitas guiadas. También improvisó un pequeño puesto donde vendía agua fresca, tacos de carne asada y artesanías locales. Los fines de semana, el ambiente era festivo, casi como una feria. «Mire, doña Lupe», dijo uno de los muchachos, mostrándole su teléfono. «Están hablando de su rancho en programas de televisión de otros países. ¿Hasta en España?». Guadalupe no podía creerlo. Su humilde rancho, el legado de su Héctor, se había convertido en una sensación internacional. Las deudas comenzaron a pagarse, el establo se reparó por completo y hasta pudo comprar una camioneta nueva para transportar suministros. Pero no todo era alegría. Una tarde, mientras cerraban el rancho después de un día particularmente concurrido, un hombre de traje y aspecto citadino se acercó a Guadalupe. «Señora Reyes, soy Ernesto Valenzuela, representante de Agroindustrias Nacionales», se presentó, extendiéndole una tarjeta de presentación. «Estamos muy interesados en sus becerros especiales. Queremos hacerle una oferta que no podrá rechazar». El tono arrogante y la mirada fría del hombre pusieron a Guadalupe inmediatamente a la defensiva. «Mis becerros especiales, como usted los llama, no están a la venta, señor», respondió secamente. «Y mucho menos Xóchitl». «Permítame al menos explicarle nuestra propuesta», insistió el hombre. «Estamos hablando de una cantidad que le permitiría comprar 3 ranchos como este». «No me interesa su dinero», cortó Guadalupe. «Ya es tarde y estoy cansada. Le agradecería que se retirara». Mientras el hombre se alejaba visiblemente molesto, Guadalupe sintió un escalofrío. Algo le decía que este no sería su último encuentro con Agroindustrias Nacionales. Una mañana de octubre, mientras Guadalupe supervisaba las nuevas instalaciones para los visitantes, un taxi se detuvo frente a la casa principal. De él descendió una mujer joven, de unos 35 años, vestida con ropa de diseñador y grandes lentes oscuros. Llevaba una maleta cara y el cabello perfectamente arreglado. Guadalupe dejó caer la taza de café que sostenía cuando reconoció a la recién llegada. «Mariana», susurró, incrédula. «¿Eres tú, hija?». Mariana Reyes, la única hija de Guadalupe, se quitó los lentes revelando unos ojos idénticos a los de su madre, aunque sin la calidez que caracterizaba a los de Guadalupe. Hacía casi 10 años que se había marchado a Ciudad de México, jurando no volver jamás a lo que ella llamaba, este lugar olvidado por Dios. «Hola, mamá», respondió con voz fría. «Veo que has convertido el rancho en un circo». El tono despectivo no pasó desapercibido para Guadalupe, quien apretó los labios, tragándose la alegría inicial del reencuentro. «¿Qué haces aquí, Mariana? La última vez que hablamos me dijiste que no querías saber nada de El Mezquite».
Mariana hizo un gesto displicente con la mano. Vi el reportaje en televisión. Todo México habla de la perra que cría vacas. Pensé que tal vez necesitarías ayuda para manejar esto, dijo, señalando a los visitantes que se agolpaban cerca del corral principal. Estamos bien, gracias, respondió Guadalupe secamente. Toño y los muchachos me ayudan. Un silencio incómodo se instaló entre madre e hija. 10 años de ausencia, resentimientos no expresados y expectativas rotas pesaban más que las palabras que pudieran decirse. ¿Ya comiste algo?, preguntó finalmente Guadalupe, incapaz de ignorar sus instintos maternales. Hice chilaquiles. Durante el almuerzo, Mariana observó con atención todo lo que ocurría en el rancho. El flujo constante de visitantes, las ventas de comida y recuerdos, el ambiente festivo que rodeaba a lo que antes había sido un sitio de trabajo duro y silencioso. Parece que te está yendo bien con este espectáculo, comentó, mordisqueando un chilaquil. Nos está salvando, Mariana, corrigió Guadalupe. Después del huracán, estábamos a punto de perderlo todo. Los bancos, las deudas. Podrías haberme llamado, interrumpió Mariana. Tengo un buen trabajo en la ciudad. Podría haberte ayudado. Guadalupe soltó una risa seca. ¿Llamarte? Si ni siquiera contestabas mis mensajes en tu cumpleaños. Además, tú dejaste muy claro que no querías saber nada del rancho ni de tu padre. El rostro de Mariana se endureció. Este lugar mató a papá, dijo con amargura. Se pasó la vida trabajando como burro para mantenerlo a flote, ¿y para qué? Era su sueño, Mariana. Nuestro sueño, respondió Guadalupe, sintiendo como viejas heridas se reabrían. Tú nunca entendiste lo que significaba para nosotros. Lo que entiendo es que ahora tienes una mina de oro entre manos, replicó Mariana. Y esos ejecutivos de agroindustrias nacionales que te han estado buscando, podrían convertirla en un verdadero negocio. Guadalupe se tensó. ¿Cómo sabes de ellos? Me contactaron, admitió Mariana. Saben que soy tu hija. Me pidieron que te hablara sobre su oferta. Quieren comprar los becerros y a Xóchitl por una suma ridículamente grande. No están a la venta, sentenció Guadalupe, levantándose de la mesa. Y me duele que hayas venido solo por eso. No vine solo por eso, exclamó Mariana, golpeando la mesa con la palma. Vine porque soy la única familia que te queda, y aunque no lo creas, me preocupo por ti. Este circo no va a durar para siempre, mamá. Cuando la novedad pase, ¿qué harás? Lo mismo que hice cuando te fuiste, cuando tu padre murió, y cuando el huracán se llevó casi todo, respondió Guadalupe con dignidad. Seguir adelante. Esa tarde, mientras Mariana se instalaba en su antigua habitación, Xóchitl se acercó a la casa, seguida por los 3 becerros que ya habían crecido considerablemente. La perra se detuvo frente a Mariana, estudiándola con una mirada inteligente y ligeramente desconfiada. Así que tú eres la famosa Xóchitl, murmuró Mariana, extendiendo una mano cautelosa. Para su sorpresa, la perra se acercó y le lamió los dedos, mientras los becerros la miraban con curiosidad. Vaya, ustedes sí que son especiales. Te reconoce, dijo Guadalupe, observando la escena desde el porche. Los animales siempre saben quién es familia. Por un momento, la expresión de Mariana se suavizó. Algo en la mirada de Xóchitl parecía hacerla sentir nuevamente parte de algo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Mamá, dijo finalmente, hay algo más que debo decirte. Agroindustrias no se va a rendir tan fácilmente. Han estado comprando todas las propiedades alrededor del rancho. Quieren este lugar, y lo quieren en serio. El rostro de Guadalupe palideció mientras las implicaciones de esas palabras caían sobre ella como un balde de agua fría. Una mañana de octubre, mientras Guadalupe supervisaba las nuevas instalaciones para los visitantes, un taxi se detuvo frente a la casa principal. De él descendió una mujer joven, de unos 35 años, vestida con ropa de diseñador y grandes lentes oscuros. Llevaba una maleta cara y el cabello perfectamente arreglado. Guadalupe dejó caer la taza de café que sostenía cuando reconoció a la recién llegada. Mariana, susurró, incrédula. ¿Eres tú, hija? Mariana Reyes,
la única hija de Guadalupe, se quitó los lentes revelando unos ojos idénticos a los de su madre, aunque sin la calidez que caracterizaba a los de Guadalupe. Hacía casi 10 años que se había marchado a Ciudad de México, jurando no volver jamás a lo que ella llamaba, este lugar olvidado por Dios. «Hola, mamá», respondió con voz fría. «Veo que has convertido el rancho en un circo». El tono despectivo no pasó desapercibido para Guadalupe, quien apretó los labios, tragándose la alegría inicial del reencuentro. «¿Qué haces aquí, Mariana? La última vez que hablamos me dijiste que no querías saber nada de El Mezquite». Mariana hizo un gesto displicente con la mano. «Vi el reportaje en televisión. Todo México habla de la perra que cría vacas. Pensé que tal vez necesitarías ayuda para manejar esto», dijo, señalando a los visitantes que se agolpaban cerca del corral principal. «Estamos bien, gracias», respondió Guadalupe secamente. «Toño y los muchachos me ayudan». Un silencio incómodo se instaló entre madre e hija. 10 años de ausencia, resentimientos no expresados y expectativas rotas pesaban más que las palabras que pudieran decirse. «¿Ya comiste algo?», preguntó finalmente Guadalupe, incapaz de ignorar sus instintos maternales. «Hice chilaquiles». Durante el almuerzo, Mariana observó con atención todo lo que ocurría en el rancho. El flujo constante de visitantes, las ventas de comida y recuerdos, el ambiente festivo que rodeaba a lo que antes había sido un sitio de trabajo duro y silencioso. «Parece que te está yendo bien con este espectáculo», comentó, mordisqueando un chilaquil. «Nos está salvando, Mariana», corrigió Guadalupe. «Después del huracán, estábamos a punto de perderlo todo. Los bancos, las deudas». «Podrías haberme llamado», interrumpió Mariana. «Tengo un buen trabajo en la ciudad. Podría haberte ayudado». Guadalupe soltó una risa seca. «¿Llamarte? Si ni siquiera contestabas mis mensajes en tu cumpleaños. Además, tú dejaste muy claro que no querías saber nada del rancho ni de tu padre». El rostro de Mariana se endureció. «Este lugar mató a papá», dijo con amargura. «Se pasó la vida trabajando como burro para mantenerlo a flote, ¿y para qué? Era su sueño, Mariana». «Nuestro sueño», respondió Guadalupe, sintiendo como viejas heridas se reabrían. «Tú nunca entendiste lo que significaba para nosotros». «Lo que entiendo es que ahora tienes una mina de oro entre manos», replicó Mariana. «Y esos ejecutivos de agroindustrias nacionales que te han estado buscando, podrían convertirla en un verdadero negocio». Guadalupe se tensó. «¿Cómo sabes de ellos?». «Me contactaron», admitió Mariana. «Saben que soy tu hija. Me pidieron que te hablara sobre su oferta. Quieren comprar los becerros y a Xóchitl por una suma ridículamente grande». «No están a la venta», sentenció Guadalupe, levantándose de la mesa. «Y me duele que hayas venido solo por eso». «No vine solo por eso», exclamó Mariana, golpeando la mesa con la palma. «Vine porque soy la única familia que te queda, y aunque no lo creas, me preocupo por ti. Este circo no va a durar para siempre, mamá. Cuando la novedad pase, ¿qué harás?». «Lo mismo que hice cuando te fuiste, cuando tu padre murió, y cuando el huracán se llevó casi todo», respondió Guadalupe con dignidad. «Seguir adelante». Esa tarde, mientras Mariana se instalaba en su antigua habitación, Xóchitl se acercó a la casa, seguida por los 3 becerros que ya habían crecido considerablemente. La perra se detuvo frente a Mariana, estudiándola con una mirada inteligente y ligeramente desconfiada. «Así que tú eres la famosa Xóchitl», murmuró Mariana, extendiendo una mano cautelosa. Para su sorpresa, la perra se acercó y le lamió los dedos, mientras los becerros la miraban con curiosidad. «Vaya, ustedes sí que son especiales». «Te reconoce», dijo Guadalupe, observando la escena desde el porche. «Los animales siempre saben quién es familia». Por un momento, la expresión de Mariana se suavizó. Algo en la mirada de Xóchitl parecía hacerla sentir nuevamente parte de algo que había dejado atrás hace mucho tiempo. «Mamá», dijo finalmente, «hay algo más que debo decirte. Agroindustrias no se va a rendir tan fácilmente. Han estado comprando todas las propiedades alrededor del rancho. Quieren este lugar, y lo quieren en serio.
El rostro de Guadalupe palideció mientras las implicaciones de esas palabras caían sobre ella como un balde de agua fría. Los días siguientes al regreso de Mariana estuvieron marcados por una tensa calma. Madre e hija intentaban reconstruir puentes rotos hace años, mientras alrededor del rancho El Mezquite se tejía una red invisible de presiones y amenazas. Una mañana, Toño llegó agitado a la cocina donde Guadalupe preparaba el desayuno. Doña Lupe, los López vendieron su rancho, anunció sin aliento. Y los Martínez también están considerando la oferta de Agroindustrias. Guadalupe dejó caer la cuchara con la que revolvía los frijoles. Los López eran sus vecinos de toda la vida, dueños del rancho colindante al este. ¿Estás seguro, Toño? Segurísimo, comadre. Ya pusieron cercas nuevas y están trayendo maquinaria pesada. Mariana, que escuchaba desde el umbral de la puerta, intervino: es lo que te dije, mamá. Están cerrando el cerco. Pronto seremos una isla en medio de las propiedades de Agroindustrias. No entiendo qué quieren con estas tierras, murmuró Guadalupe, sentándose pesadamente en una de las sillas de madera. Nunca fueron las más fértiles de la región. No es por las tierras, explicó Mariana con tono impaciente. Es por la publicidad que les daría tener a Xóchitl y sus hijos como mascota corporativa. Imagínate los comerciales, Agroindustrias Nacionales, cuidando de México como una madre cuida a sus hijos, punto. Guadalupe miró a su hija con una mezcla de sorpresa y tristeza. Hablas como ellos, dijo finalmente. Como si todo en la vida tuviera precio. Todo tiene precio, mamá, replicó Mariana, sirviéndose una taza de café. La diferencia está en saber negociar el mejor. Afuera, los visitantes ya comenzaban a llegar. El flujo turístico no había disminuido, pero algo había cambiado. Ahora, entre la multitud, ocasionalmente aparecían hombres de traje que tomaban notas y fotografías, claramente no con la intención de admirar el milagro de Xóchitl, sino de tasar, evaluar, calcular. Por la tarde, mientras Guadalupe supervisaba la limpieza de los corrales, un viejo conocido se presentó en el rancho. Era el doctor Ramírez, veterinario de la región y amigo de la familia desde tiempos de don Héctor. Lupita, saludó con familiaridad, vengo a ver cómo siguen tus famosos becerros. Después de examinar a los animales, que ya tenían casi 6 meses y mostraban un desarrollo saludable aunque con comportamientos peculiares, el doctor se reunió con Guadalupe en el porche. Nunca había visto algo así, comentó, quitándose el sombrero. Esos becerros actúan como perros. Responden a órdenes, juegan a buscar palos, incluso intentan ladrar a su manera. Xóchitl ha sido una buena madre, respondió Guadalupe con orgullo. Es más que eso, continuó el veterinario. Es un caso de estudio. He hablado con colegas de la Universidad de Guanajuato. Quieren documentar este fenómeno para una investigación sobre comportamiento animal. Los ojos de Guadalupe se iluminaron. ¿Una investigación científica? Eso sería maravilloso, doctor. Sí, pero... El doctor Ramírez bajó la voz, mirando alrededor. Me han dicho que Agroindustrias está presionando a la universidad para que abandone el proyecto. Tienen mucha influencia, Lupita. ¿Por qué harían algo así? Porque quieren controlar la narrativa, interrumpió Mariana, que había salido al porche. Si existe un estudio científico sobre Xóchitl y los becerros, ya no podrían usarlos como simples mascotas de marketing. El doctor Ramírez asintió gravemente. Tu hija tiene razón, Lupita. Además, hay algo más que deberías saber. He oído rumores de que están considerando usar medidas más drásticas si no aceptas vender. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Guadalupe, sintiendo un nudo en el estómago. Cortar el suministro de agua, respondió el doctor. Tu rancho depende del arroyo que nace en tierras que ahora les pertenecen. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Sentada en la mecedora del porche, observaba las estrellas mientras acariciaba a Xóchitl, que descansaba a sus pies. A lo lejos, se escuchaba el suave mugido de los becerros en el establo. ¿Qué vamos a hacer, mi fiel amiga?, susurró a la perra. Tu papá Héctor sabría qué hacer, pero yo. Deberías aceptar la oferta, dijo Mariana, apareciendo de repente en la oscuridad. Es la mejor salida. No voy a vender, respondió Guadalupe firmemente.
Este rancho es nuestro hogar. Es el hogar de Xóchitl y sus crías. ¿A costa de qué, mamá?, insistió Mariana, sentándose junto a ella. ¿De morir de sed cuando nos corten el agua? ¿De quedar aislados cuando ningún proveedor quiera cruzar las tierras de Agroindustrias para traernos suministros? Guadalupe guardó silencio. Las palabras de su hija, aunque duras, contenían una verdad innegable. Dame tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en una solución que no implique rendirme. El tiempo es lo que menos tenemos, mamá, respondió Mariana, levantándose. La neta, no existe tal solución. Cuando Mariana regresó a la casa, Guadalupe permaneció en la oscuridad, con la mirada perdida en el horizonte donde antes podían verse las luces de los ranchos vecinos y ahora solo había oscuridad. El cerco invisible alrededor del mezquite se estrechaba cada día más, y con él, las esperanzas de Guadalupe de mantener vivo el legado de su esposo y el milagro que había salvado al rancho de la ruina. El mes de noviembre llegó con un clima inusualmente seco para la temporada. Durante varias semanas no cayó ni una gota de lluvia, y el cielo permanecía despejado día tras día, sin una sola nube que prometiera alivio. La sequía, que normalmente no afectaba a la región hasta bien entrado el año siguiente, se había adelantado despiadadamente. Una mañana, Toño llegó corriendo a la casa principal, con el rostro desencajado por la preocupación. «Doña Lupe. El arroyo está casi seco», exclamó, quitándose el sombrero en señal de respeto y angustia. Nunca lo había visto así, ni en las peores sequías. Guadalupe y Mariana siguieron a Toño hasta el pequeño arroyo que tradicionalmente había abastecido al rancho. Lo que antes era una corriente constante de agua cristalina, ahora era apenas un hilo tembloroso que se perdía entre las piedras resecas. «Esto no es natural», murmuró Guadalupe, arrodillándose para tocar el lecho casi seco. «No en esta época del año». «Agroindustrias», dijo Mariana con una certeza fría. «Desviaron el curso río arriba, en las tierras que compraron a los López». «¿Está segura?», preguntó Guadalupe, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Completamente», confirmó Mariana. «Es una táctica común en el mundo corporativo. Te cortan los recursos vitales para forzarte a vender». El impacto en el mezquite fue inmediato y devastador. Sin agua suficiente, los cultivos comenzaron a marchitarse. Los pocos animales que quedaban, además de Xóchitl y los 3 becerros, mostraban signos de deshidratación. Incluso las visitas turísticas disminuyeron, pues los servicios básicos para los visitantes se volvieron difíciles de mantener. «Tenemos agua embotellada para nosotros», dijo Guadalupe una noche, mientras cenaban en silencio. «Pero no podemos comprar suficiente para los animales». «Podemos intentar perforar un pozo», sugirió Toño. «Aunque costaría una fortuna». «Fortuna que no tenemos», completó Mariana. «Mamá, sé que no quieres escucharlo, pero la oferta de Agroindustrias sigue en pie. De hecho, ahora ofrecen un 15% más». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Guadalupe, mirando fijamente a su hija. «Me llamaron esta tarde», admitió Mariana, sosteniendo la mirada de su madre. «Siguen interesados, a pesar de todo». «A pesar de todo», repitió Guadalupe con amargura. «A pesar de que nos están matando de sed». El silencio que siguió fue interrumpido por ladridos frenéticos. Xóchitl entró corriendo a la cocina, ladrando insistentemente y corriendo hacia la puerta, como queriendo que la siguieran. «¿Qué le pasa?», preguntó Mariana, sorprendida por la agitación de la perra. «Algo está mal con los becerros», respondió Guadalupe, levantándose de inmediato. Los 3 salieron al patio, siguiendo a Xóchitl que los guiaba con urgencia. Para su sorpresa, la perra no se dirigió al establo donde normalmente dormían los becerros, sino hacia la parte más alejada y menos explorada del rancho, una zona de vegetación espesa que lindaba con las montañas. «¿A dónde nos lleva?», preguntó Mariana, tropezando con las piedras en la penumbra del atardecer. «No lo sé», respondió Guadalupe, «pero confío en ella». Después de casi 20 minutos de caminata, llegaron a un claro entre los árboles. Allí, para asombro de todos, estaban los 3 becerros, bebiendo tranquilamente de lo que parecía ser un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. «Virgen Santísima», exclamó Toño. «Agua limpia». Guadalupe se arrodilló junto al manantial, tomando el agua fresca en sus manos callosas.
Era cristalina y abundante, brotando directamente de la tierra. Un nacimiento de agua, murmuró con asombro. En nuestra propia tierra. No puede ser, dijo Mariana, igualmente sorprendida. ¿Cómo es que nunca supimos de esto? Está en la parte más alejada del rancho, explicó Toño. Don Héctor solía decir que había partes del mezquite que ni siquiera él había explorado completamente. Pero, ¿cómo sabían los becerros de este lugar?, preguntó Mariana. Como respondiendo a su pregunta, Xóchitl se acercó al manantial y bebió también, para luego mirar a Guadalupe con sus ojos inteligentes. Ella los trajo, dijo Guadalupe con una sonrisa de asombro. Xóchitl descubrió este lugar y les enseñó a sus hijos dónde encontrar agua. Esto cambia todo, murmuró Mariana, sacando su teléfono para tomar fotografías. Con nuestra propia fuente de agua, ya no pueden presionarnos. Guadalupe acarició a Xóchitl, quien se sentó orgullosa junto a sus hijos, los 3 becerros que ya mostraban un tamaño considerable pero seguían comportándose como cachorros, jugando y obedeciendo los ladridos de su madre adoptiva. No solo cambia nuestra situación con Agroindustrias, dijo Guadalupe con voz queda. También nos dice algo sobre esta tierra. Hay tesoros escondidos en el mezquite que ni siquiera conocíamos. Mi Héctor siempre lo supo. Mientras regresaban a la casa, llevando recipientes llenos del preciado líquido, Guadalupe notó algo en la mirada de su hija que no había visto en años, un destello de respeto, quizás incluso de admiración, hacia la tierra que tanto había despreciado. Mañana temprano, dijo Guadalupe con renovada energía, vamos a llamar a un ingeniero hidráulico. Necesitamos saber exactamente qué tenemos aquí y cómo aprovecharlo. Ya me adelanté, respondió Mariana, mostrando su teléfono. Acabo de enviar un mensaje a un amigo que trabaja en recursos hídricos. Estará aquí pasado mañana. Madre e hija intercambiaron una mirada cómplice, y por primera vez desde el regreso de Mariana, ambas sonrieron simultáneamente. Esa noche, mientras Guadalupe se preparaba para dormir, escuchó un suave golpe en la puerta de su habitación. Adelante, dijo, sorprendida por la visita tardía. Mariana entró, vestida con un pijama que Guadalupe había dejado doblado sobre su cama, como hacía cuando era niña. Mamá, comenzó con voz insegura, creo que te debo una disculpa. He estado equivocada sobre muchas cosas. Guadalupe palmeó la cama, invitando a su hija a sentarse junto a ella. Las dos hemos cometido errores, mi hija. Yo también debí escucharte más cuando eras joven. ¿Es que? Mariana dudó, jugueteando con un hilo suelto del pijama. Siempre pensé que este lugar solo traía sufrimiento. Que había matado a papá a base de trabajo duro. Pero hoy, cuando vi cómo Xóchitl cuidaba de esos becerros, cómo encontró agua para salvarlos. ¿Entendiste lo que significa el mezquite para nosotros?, completó Guadalupe, tomando la mano de su hija. No es solo tierra y animales, mi hija. Es familia. Es hogar. 2 días después, tal como había prometido Mariana, un ingeniero hidráulico llegó a El Mezquite. Carlos Mendoza era un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y una barba entrecana que enmarcaba su rostro serio. Había traído equipo especializado para evaluar el manantial descubierto por Xóchitl. Es impresionante, dijo después de varias horas de análisis y mediciones. Lo que tienen aquí no es solo un pequeño manantial. Es la salida superficial de un acuífero subterráneo de proporciones considerables. Los 3, Guadalupe, Mariana y Toño, lo miraron con asombro mientras desplegaba mapas y gráficos sobre la mesa de la cocina. ¿Un acuífero?, preguntó Guadalupe. ¿Como un río subterráneo? Más bien como un lago, doña Guadalupe, explicó Carlos, señalando un área azul en el mapa digital de su tableta. Según mis cálculos preliminares, se extiende bajo gran parte de su propiedad, especialmente en esta zona montañosa. El agua es de excelente calidad, y el caudal es constante. ¿Eso significa que tenemos suficiente agua para el rancho?, preguntó Toño. Carlos soltó una risa suave. Tienen suficiente agua para abastecer a todo el rancho y a medio municipio, si quisieran. Este descubrimiento es valiosísimo. Mariana, que había estado tomando notas en su teléfono, levantó la mirada con una expresión de comprensión súbita. Por eso Agroindustrias quiere estas tierras, dijo. No es solo por Xóchitl y los becerros.
Es por el agua. ¿Cómo podrían saber del acuífero?, cuestionó Guadalupe. Nosotros mismos acabamos de descubrirlo. Estudios geológicos, probablemente, respondió Carlos. Las grandes corporaciones suelen hacer análisis del subsuelo antes de adquirir propiedades rurales a gran escala. Ese mismo día, como confirmando sus sospechas, una lujosa camioneta negra se detuvo frente a la casa principal. De ella descendieron 3 personas, Ernesto Valenzuela, el ejecutivo que había visitado anteriormente el rancho, acompañado por una mujer de traje sastre y un hombre mayor que llevaba un maletín de cuero. Señora Reyes, saludó Valenzuela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que han estado explorando sus tierras. Guadalupe se tensó, preguntándose cómo podían saber tan rápido sobre su descubrimiento. ¿Qué quiere ahora, señor Valenzuela?, preguntó directamente, sin invitarlos a pasar. Venimos a presentarle nuestra oferta final, respondió el ejecutivo. En vista de los recientes descubrimientos, Agroindustrias Nacionales está dispuesta a quintuplicar la oferta original. Mariana, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, dio un paso adelante. ¿Y cómo exactamente se enteraron de los recientes descubrimientos?, preguntó con tono acusatorio. La mujer que acompañaba a Valenzuela intervino con voz suave pero firme. Señorita Reyes, soy Claudia Montero, directora jurídica de Agroindustrias. Su rancho se encuentra en una zona de interés público debido a sus recursos naturales. Tenemos todo el derecho legal de realizar estudios geológicos desde propiedades adyacentes. Pero no tienen derecho a cortar nuestro suministro de agua, replicó Guadalupe. Eso es ilegal. Una acusación muy seria, respondió Montero con frialdad. ¿Tiene pruebas de ello? Antes de que la tensión escalara más, el hombre mayor que los acompañaba se adelantó, extendiendo una mano hacia Guadalupe. Señora Reyes, permítame presentarme. Soy Eduardo Garza, representante del Consejo de Administración de Agroindustrias Nacionales. Hemos venido personalmente porque reconocemos el valor excepcional de su propiedad. El hombre abrió su maletín y extrajo un documento legal con el logo de la corporación. Esta es nuestra propuesta final. Como podrá ver, incluye no solo una compensación económica sustancial, sino también un puesto honorario para usted en nuestra división de relaciones públicas, y garantías de que Xóchitl y sus hijos adoptivos serán tratados con el máximo respeto y cuidado. Guadalupe tomó el documento con manos temblorosas. La cantidad ofrecida era astronómica, más dinero del que jamás había imaginado. ¿Y si digo que no?, respondió finalmente, levantando la mirada, ¿qué pasará? Eduardo Garza mantuvo una expresión imperturbable. El agua es un recurso nacional, señora Reyes. Si se descubre un acuífero de importancia regional en su propiedad, el gobierno tiene la facultad de intervenir para asegurar su correcta administración. Está amenazándome con una expropiación, dijo Guadalupe, entendiendo finalmente el juego completo. Le estoy explicando las realidades legales, corrigió Garza con una sonrisa tensa. Les daremos 24 horas para considerar nuestra generosa oferta. Cuando los 3 ejecutivos se marcharon, un silencio pesado cayó sobre la casa. Carlos, el ingeniero hidráulico que había presenciado toda la conversación desde un rincón, fue el primero en hablar. Tienen influencia, pero no todo lo que dijeron es cierto, explicó. Una expropiación requeriría años de trámites y justificaciones, especialmente si ustedes pueden demostrar que están utilizando el recurso de manera responsable. ¿Y cómo demostramos eso?, preguntó Mariana, que caminaba nerviosamente de un lado a otro. Con un proyecto, respondió Carlos, repentinamente animado. Un proyecto que demuestre que están aprovechando el acuífero de manera sostenible y beneficiosa para la comunidad. Guadalupe miró por la ventana, donde Xóchitl descansaba bajo un mezquite, vigilando atontamente a sus 3 hijos, que pastaban tranquilamente bajo el sol de la tarde. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Un centro de investigación, dijo finalmente. Un lugar donde científicos y estudiantes puedan estudiar el comportamiento extraordinario de Xóchitl y los becerros, y al mismo tiempo, investigar métodos sustentables de utilización del agua en regiones semiáridas. Los ojos de Mariana se iluminaron. Eso es brillante, mamá. Podríamos conseguir respaldo académico, quizás incluso apoyo internacional. Conozco gente en la universidad que mataría por participar en un proyecto así.
Y yo puedo ayudar con los aspectos técnicos del manejo del agua, añadió Carlos. De hecho, tengo contactos en la Comisión Nacional del Agua que podrían interesarse enormemente en este acuífero. Por primera vez en semanas, Guadalupe sintió que el cerco invisible alrededor del mezquite comenzaba a debilitarse. Con el descubrimiento del acuífero, lo que parecía su mayor vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Tenemos 24 horas, dijo con determinación. Vamos a usarlas bien. 2 días después, tal como había prometido Mariana, un ingeniero hidráulico llegó a El Mezquite. Carlos Mendoza era un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y una barba entrecana que enmarcaba su rostro serio. Había traído equipo especializado para evaluar el manantial descubierto por Xóchitl. Es impresionante, dijo después de varias horas de análisis y mediciones. Lo que tienen aquí no es solo un pequeño manantial. Es la salida superficial de un acuífero subterráneo de proporciones considerables. Los tres, Guadalupe, Mariana y Toño, lo miraron con asombro mientras desplegaba mapas y gráficos sobre la mesa de la cocina. ¿Un acuífero?, preguntó Guadalupe. ¿Como un río subterráneo? Más bien como un lago, doña Guadalupe, explicó Carlos, señalando un área azul en el mapa digital de su tableta. Según mis cálculos preliminares, se extiende bajo gran parte de su propiedad, especialmente en esta zona montañosa. El agua es de excelente calidad, y el caudal es constante. ¿Eso significa que tenemos suficiente agua para el rancho?, preguntó Toño. Carlos soltó una risa suave. Tienen suficiente agua para abastecer a todo el rancho y a medio municipio, si quisieran. Este descubrimiento es valiosísimo. Mariana, que había estado tomando notas en su teléfono, levantó la mirada con una expresión de comprensión súbita. Por eso Agroindustrias quiere estas tierras, dijo. No es solo por Xóchitl y los becerros. Es por el agua. ¿Cómo podrían saber del acuífero?, cuestionó Guadalupe. Nosotros mismos acabamos de descubrirlo. Estudios geológicos, probablemente, respondió Carlos. Las grandes corporaciones suelen hacer análisis del subsuelo antes de adquirir propiedades rurales a gran escala. Ese mismo día, como confirmando sus sospechas, una lujosa camioneta negra se detuvo frente a la casa principal. De ella descendieron 3 personas, Ernesto Valenzuela, el ejecutivo que había visitado anteriormente el rancho, acompañado por una mujer de traje sastre y un hombre mayor que llevaba un maletín de cuero. Señora Reyes, saludó Valenzuela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que han estado explorando sus tierras. Guadalupe se tensó, preguntándose cómo podían saber tan rápido sobre su descubrimiento. ¿Qué quiere ahora, señor Valenzuela?, preguntó directamente, sin invitarlos a pasar. Venimos a presentarle nuestra oferta final, respondió el ejecutivo. En vista de los recientes descubrimientos, Agroindustrias Nacionales está dispuesta a quintuplicar la oferta original. Mariana, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, dio un paso adelante. ¿Y cómo exactamente se enteraron de los recientes descubrimientos?, preguntó con tono acusatorio. La mujer que acompañaba a Valenzuela intervino con voz suave pero firme. Señorita Reyes, soy Claudia Montero, directora jurídica de Agroindustrias. Su rancho se encuentra en una zona de interés público debido a sus recursos naturales. Tenemos todo el derecho legal de realizar estudios geológicos desde propiedades adyacentes. Pero no tienen derecho a cortar nuestro suministro de agua, replicó Guadalupe. Eso es ilegal. Una acusación muy seria, respondió Montero con frialdad. ¿Tiene pruebas de ello? Antes de que la tensión escalara más, el hombre mayor que los acompañaba se adelantó, extendiendo una mano hacia Guadalupe. Señora Reyes, permítame presentarme. Soy Eduardo Garza, representante del Consejo de Administración de Agroindustrias Nacionales. Hemos venido personalmente porque reconocemos el valor excepcional de su propiedad. El hombre abrió su maletín y extrajo un documento legal con el logo de la corporación. Esta es nuestra propuesta final. Como podrá ver, incluye no solo una compensación económica sustancial, sino también un puesto honorario para usted en nuestra división de relaciones públicas, y garantías de que Xóchitl y sus hijos adoptivos serán tratados con el máximo respeto y cuidado. Guadalupe tomó el documento con manos temblorosas. La cantidad ofrecida era astronómica,
más dinero del que jamás había imaginado. ¿Y si digo que no?, respondió finalmente, levantando la mirada, ¿qué pasará? Eduardo Garza mantuvo una expresión imperturbable. El agua es un recurso nacional, señora Reyes. Si se descubre un acuífero de importancia regional en su propiedad, el gobierno tiene la facultad de intervenir para asegurar su correcta administración. Está amenazándome con una expropiación, dijo Guadalupe, entendiendo finalmente el juego completo. Le estoy explicando las realidades legales, corrigió Garza con una sonrisa tensa. Les daremos 24 horas para considerar nuestra generosa oferta. Cuando los 3 ejecutivos se marcharon, un silencio pesado cayó sobre la casa. Carlos, el ingeniero hidráulico que había presenciado toda la conversación desde un rincón, fue el primero en hablar. Tienen influencia, pero no todo lo que dijeron es cierto, explicó. Una expropiación requeriría años de trámites y justificaciones, especialmente si ustedes pueden demostrar que están utilizando el recurso de manera responsable. ¿Y cómo demostramos eso?, preguntó Mariana, que caminaba nerviosamente de un lado a otro. Con un proyecto, respondió Carlos, repentinamente animado. Un proyecto que demuestre que están aprovechando el acuífero de manera sostenible y beneficiosa para la comunidad. Guadalupe miró por la ventana, donde Xóchitl descansaba bajo un mezquite, vigilando atentamente a sus 3 hijos, que pastaban tranquilamente bajo el sol de la tarde. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Un centro de investigación, dijo finalmente. Un lugar donde científicos y estudiantes puedan estudiar el comportamiento extraordinario de Xóchitl y los becerros, y al mismo tiempo, investigar métodos sustentables de utilización del agua en regiones semiáridas. Los ojos de Mariana se iluminaron. Eso es brillante, mamá. Podríamos conseguir respaldo académico, quizás incluso apoyo internacional. Conozco gente en la universidad que mataría por participar en un proyecto así. Y yo puedo ayudar con los aspectos técnicos del manejo del agua, añadió Carlos. De hecho, tengo contactos en la Comisión Nacional del Agua que podrían interesarse enormemente en este acuífero. Por primera vez en semanas, Guadalupe sintió que el cerco invisible alrededor del mezquite comenzaba a debilitarse. Con el descubrimiento del acuífero, lo que parecía su mayor vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Tenemos 24 horas, dijo con determinación. Vamos a usarlas bien. Las 24 horas siguientes en el mezquite fueron un torbellino de actividad. Mientras Carlos trabajaba en los aspectos técnicos del proyecto, elaborando mapas detallados del acuífero y cálculos de su potencial, Mariana utilizaba sus contactos en la Ciudad de México para obtener respaldo académico y mediático. Guadalupe se encontraba en el corral principal, observando cómo Xóchitl guiaba a los 3 becerros a través de un improvisado circuito de obstáculos que Toño había construido con balas de heno y postes de madera. Para su asombro, los animales respondían a los ladridos y señales de la perra con una precisión asombrosa. Increíble, murmuró el doctor Ramírez, que había acudido a la llamada urgente de Guadalupe. Estos becerros no solo imitan comportamientos caninos, sino que parecen entender conceptos complejos como el pastoreo y la obediencia a órdenes. Xóchitl les ha enseñado todo, respondió Guadalupe con orgullo maternal. Doctor, necesito su ayuda. ¿Recuerda la Feria Agropecuaria de Santa Rosa? Por supuesto, asintió el veterinario. Comienza este fin de semana. Es una de las más importantes de la región. Quiero inscribir a Xóchitl y sus hijos en la competencia de pastoreo, declaró Guadalupe con determinación. El doctor Ramírez la miró como si hubiera perdido el juicio. Doña Lupe, esa competencia es para perros pastores y ovejas. Nunca ha participado una perra con becerros. Exactamente, sonrió Guadalupe. Será histórico. Y quiero que todos los científicos, académicos y medios que usted conozca estén allí para verlo. Mientras tanto, en la casa principal, Mariana sostenía una videollamada con un antiguo profesor de la universidad. Te lo juro, profesor Galván, esto va más allá de una simple curiosidad científica, explicaba con pasión. Estamos viendo un caso único de comportamiento transespecie, y además, hemos descubierto un acuífero que podría revolucionar la gestión hídrica de toda la región. Suena fascinante, Mariana, respondió el académico, un hombre mayor con expresión escéptica. Pero necesitaría ver evidencia sólida antes de comprometer recursos de la universidad. La tendrá, prometió Mariana.
Este sábado, en la Feria Agropecuaria de Santa Rosa. Se lo garantizo, será algo que la comunidad científica nunca ha visto. El viernes por la mañana, justo cuando expiraba el plazo de 24 horas, la misma camioneta negra de Agroindustrias se detuvo frente al rancho. Esta vez, solo Eduardo Garza descendió del vehículo. Señora Reyes, saludó con una frialdad apenas disimulada. Su tiempo ha expirado. ¿Tiene una respuesta para nosotros? Guadalupe lo recibió en el porche, con Xóchitl sentada fielmente a su lado. La mujer se veía diferente, más erguida, con una confianza renovada en la mirada. Sí, señor Garza. Mi respuesta es no. El rostro del ejecutivo se endureció. Espero que comprenda las consecuencias de su decisión, señora. Perfectamente, respondió Guadalupe sin inmutarse. Y espero que usted y sus superiores asistan a la Feria Agropecuaria de Santa Rosa mañana. Tengo algo que mostrarles. Garza la miró con suspicacia, pero no dijo más. Cuando se marchó, Mariana salió de la casa, donde había estado escuchando la conversación. ¿Crees que vendrán?, preguntó. No se lo perderán, respondió Guadalupe. Son demasiado arrogantes para ignorar mi invitación. El día de la feria amaneció con un cielo despejado y un sol radiante. El recinto ferial de Santa Rosa bullía de actividad, con puestos de artesanías, comida regional y exhibiciones de ganado. La competencia de pastoreo era uno de los eventos centrales, tradicionalmente dominado por familias ganaderas de larga tradición en la región. Cuando Guadalupe llegó con Xóchitl y los 3 becerros en un remolque adaptado, causó conmoción inmediata. Los organizadores inicialmente se negaron a permitir su participación, argumentando que las reglas especificaban perros pastores y ovejas. Las reglas dicen, animales de pastoreo, contradijo Mariana, que había estudiado el reglamento con ojo abogadil. No especifica qué especie debe ser pastoreada ni limita la participación a ovejas. Después de acaloradas discusiones, los jueces accedieron a permitir la participación de Xóchitl y los becerros como una exhibición especial, fuera de competencia. La multitud congregada alrededor del ruedo principal no podía creer lo que veía. Xóchitl, con su pelaje negro y caramelo brillando bajo el sol, guiaba a los 3 becerros a través del complejo circuito con una precisión impresionante. Los animales, respondiendo a los ladridos y movimientos de la perra, zigzagueaban entre obstáculos, se detenían en puntos específicos y se reagrupaban a la orden. «Esto es imposible», exclamó uno de los jueces, un criador experimentado de border collies. «Esos becerros se comportan exactamente como ovejas entrenadas». Entre el público, Guadalupe distinguió a Eduardo Garza y otros ejecutivos de Agroindustrias, observando con rostros tensos. Pero lo que más la alegró fue ver a un grupo de personas con batas blancas y equipos de filmación, académicos de varias universidades que habían acudido a la llamada de Mariana y el doctor Ramírez. La demostración culminó cuando Xóchitl, con un ladrido autoritario, hizo que los 3 becerros formaran un triángulo perfecto en el centro del ruedo y luego se tumbaran sobre el terreno, como si fueran enormes perros obedeciendo la orden de «quieto». La ovación fue ensordecedora. La multitud, asombrada por lo que acababa de presenciar, aplaudía y vitoreaba sin cesar. Los periodistas locales, nacionales e incluso algunos internacionales, disparaban sus cámaras y grababan videos que pronto darían la vuelta al mundo. Entre la multitud, un hombre de aspecto distinguido se acercó a Guadalupe. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello y una chaqueta de explorador llena de bolsillos. «Señora Reyes», se presentó con acento extranjero, «soy Alejandro Torres, productor de documentales para National Geographic. Lo que acabo de ver es extraordinario. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de filmar un documental sobre Xóchitl y su improbable familia». Antes de que Guadalupe pudiera responder, Eduardo Garza se materializó a su lado. «Señor Torres», intervino con una sonrisa forzada, «permítame presentarme. Represento a Agroindustrias Nacionales, y actualmente estamos en negociaciones con la señora Reyes para adquirir los derechos exclusivos sobre esta fascinante historia». «No hay tales negociaciones, señor Garza», cortó Guadalupe con firmeza. «Y nunca las habrá». La tensión era palpable, pero fue interrumpida por el doctor Ramírez, que se acercaba acompañado por un grupo de científicos visiblemente emocionados. «Doña Lupe», exclamó el veterinario. «Le presento al doctor Jiménez de la UNAM y a la doctora Fuentes de la Universidad de Barcelona».
Están fascinados con el comportamiento de los becerros y quieren proponer un estudio formal. El rostro de Eduardo Garza se ensombreció mientras veía cómo, uno tras otro, académicos, periodistas y figuras públicas se acercaban a Guadalupe, ofreciendo apoyo, colaboración y recursos. Sin embargo, lo que nadie notó en medio de la conmoción fue a un joven asistente de agroindustrias que se escabulló hacia el área donde Xóchitl y los becerros descansaban después de su presentación. Mientras la celebración continuaba en el ruedo principal, el joven asistente de agroindustrias, vestido con ropas informales para mezclarse entre la multitud, llegó al área de descanso donde estaban los becerros. Miró a ambos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Con movimientos rápidos, vertió un polvo blancuzco sobre el agua y el forraje preparado para los animales. Lo que el infiltrado no esperaba era la aguda percepción de Xóchitl. La perra, que había regresado al área antes que los becerros para descansar, captó inmediatamente el olor extraño. Con un gruñido amenazador, se lanzó hacia el intruso, quien retrocedió asustado, dejando caer el frasco vacío al suelo. ¡Auxilio! ¡Este perro me está atacando!, gritó el joven, atrayendo la atención de varios asistentes cercanos. Toño, que vigilaba a los animales desde una distancia prudente, corrió hacia el alboroto. De inmediato se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «Este cabrón estaba envenenando la comida de los becerros», exclamó, recogiendo el frasco caído. «Alguien que detenga a este desgraciado». En cuestión de minutos, guardias de seguridad de la feria rodearon al joven asistente, mientras Guadalupe y Mariana llegaban corriendo, alertadas por el escándalo. «¿Qué está pasando?», preguntó Guadalupe, alarmada al ver a Xóchitl tan agitada. «Doña Lupe, este muchacho echó algo en el alimento de los becerros», explicó Toño, mostrándole el frasco vacío. «Si no fuera por Xóchitl, quién sabe qué habría pasado». La noticia se propagó rápidamente por el recinto ferial. El joven asistente, bajo presión de los guardias y la multitud indignada, confesó que trabajaba para Agroindustrias y había recibido órdenes de incapacitar temporalmente a uno de los becerros para demostrar que los animales no estaban sanos y requerían atención médica especializada. Eduardo Garza y los otros ejecutivos intentaron abandonar discretamente la feria, pero fueron interceptados por las autoridades locales. Aunque negaron cualquier conocimiento del sabotaje, su reputación quedó seriamente dañada cuando varios periodistas capturaron en video la confrontación. En medio del caos, el becerro más joven de los tres, el que tenía pelaje completamente blanco y que Guadalupe había apodado Copo, comenzó a mostrar signos de malestar. A pesar de la rápida intervención de Xóchitl, que había evitado que los animales consumieran la mayor parte del alimento contaminado, Copo había lamido una pequeña cantidad. «Está temblando», observó Mariana con preocupación. «Y tiene espuma en la boca». El doctor Ramírez se acercó de inmediato para examinar al animal. «Es una reacción tóxica», diagnosticó con gravedad. «Necesitamos un tratamiento inmediato, pero no tengo los medicamentos adecuados aquí». Xóchitl, como percibiendo la urgencia de la situación, comenzó a ladrar insistentemente, jalando del pantalón de Guadalupe. «¿Qué pasa, mi hija?», preguntó la mujer, reconociendo el comportamiento que Xóchitl había mostrado cuando descubrió el manantial. La perra salió corriendo, deteniéndose a pocos metros para mirar atrás, claramente queriendo que la siguieran. «Creo que quiere mostrarnos algo», dijo Mariana. «Como cuando encontró el agua». Decidieron seguir a Xóchitl, llevando a Copo en una camioneta. La perra los guió hasta una zona alejada del recinto ferial, donde crecía una vegetación espesa y variada. Con determinación, se detuvo frente a un arbusto de hojas pequeñas y flores amarillentas, comenzando a escarbar en su base. «¿Qué es esto?», preguntó Guadalupe, acercándose al arbusto. El doctor Ramírez se arrodilló junto a la planta, examinándola con interés. «Si no me equivoco, es hierba del coyote», dijo con asombro. «Una planta medicinal tradicional que se usaba antiguamente para tratar envenenamientos en el ganado. Había leído sobre ella, pero nunca la había visto. Se considera casi extinta en esta región». «¿Puede ayudar a Copo?», preguntó Mariana ansiosamente. «Teóricamente, sí», respondió el veterinario. «Las hojas contienen compuestos que neutralizan ciertos tipos de toxinas. Es arriesgado, pero considerando la situación».
Siguiendo las instrucciones del doctor y con la ayuda de Xóchitl, que parecía saber exactamente qué partes de la planta eran útiles, prepararon una infusión con las hojas y se la administraron a Copo. Para asombro de todos, el becerro comenzó a mostrar mejoría en cuestión de horas. Este nuevo desarrollo atrajo aún más la atención de los científicos presentes. La doctora Fuentes, especialista en etnobotánica, quedó especialmente fascinada. «Es extraordinario», comentó mientras catalogaba muestras de la planta. «No solo tenemos un caso único de comportamiento animal transespecie, sino que además esta perra parece tener conocimiento instintivo de plantas medicinales tradicionales. Es como si hubiera heredado la sabiduría de generaciones de pastores». El incidente del envenenamiento y la milagrosa recuperación de Copo gracias a la intervención de Xóchitl captaron la atención nacional. Para cuando terminó la feria, la historia había evolucionado de una simple curiosidad a un fenómeno científico con múltiples facetas: comportamiento animal, conocimiento tradicional, conservación de especies vegetales en peligro y, por supuesto, el valioso acuífero descubierto en el Mezquite. Alejandro Torres, el productor de National Geographic, no perdió tiempo. Esa misma tarde, reunió a Guadalupe, Mariana, el doctor Ramírez y los científicos interesados para proponerles formalmente un proyecto. «No solo quiero filmar un documental», explicó con entusiasmo. «Quiero ayudar a establecer un centro de investigación permanente en el Mezquite. Un lugar donde se estudie no solo el comportamiento de Xóchitl y los becerros, sino también las propiedades medicinales de la hierba del coyote y la gestión sostenible del acuífero». Mariana, con su experiencia en negocios, inmediatamente vio el potencial. «Podríamos crear una fundación», sugirió. «Una entidad sin fines de lucro respaldada por instituciones académicas y organizaciones de conservación. Eso mantendría el rancho protegido legalmente de cualquier intento de adquisición forzosa», añadió el doctor Jiménez de la UNAM. «Las propiedades destinadas a investigación científica de interés nacional tienen protecciones especiales». Mientras regresaban al Mezquite esa noche, con Copo ya recuperado y los otros 2 becerros dormitando en el remolque, Guadalupe miró a su hija con orgullo. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Mariana», dijo con voz quebrada. «Siempre supo que tenías un espíritu brillante». «Y de ti, mamá», respondió Mariana, tomando la mano curtida de su madre. «Siempre pensé que era una debilidad quedarse aferrada a este lugar, pero ahora veo que era fortaleza. Una fortaleza que yo no entendía». Xóchitl, sentada entre ellas en la camioneta, apoyó la cabeza en el regazo de Guadalupe, como entendiendo la trascendencia del momento. El milagro que había comenzado con su acto de amor maternal hacia 3 becerros huérfanos había desencadenado una transformación que iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó Guadalupe, acariciando a la perra. «Que todo esto comenzó simplemente porque una madre decidió amar y proteger a unos hijos que no eran suyos». Mariana guardó silencio, entendiendo que esas palabras encerraban una lección que iba más allá de la historia de Xóchitl. A veces, el amor trasciende las barreras naturales, las diferencias, los desacuerdos, y crea puentes donde antes solo había separación. 2 años después de aquella memorable feria agropecuaria de Santa Rosa, el Mezquite era irreconocible. Lo que antes fuera un modesto rancho ganadero se había transformado en un próspero centro de investigación y conservación reconocido internacionalmente. El Centro de Investigación del Comportamiento Animal y Conservación Sustentable El Mezquite, como rezaba el letrero de madera tallada a la entrada, recibía científicos, estudiantes y visitantes de todo México y el mundo. El escándalo provocado por el intento de sabotaje de agroindustrias nacionales había resultado en una investigación federal que destapó una red de corrupción y prácticas ilegales. Eduardo Garza y varios directivos enfrentaban ahora procesos judiciales, mientras la empresa había sufrido una reestructuración completa bajo una nueva administración. La mañana era fresca y luminosa cuando Guadalupe salió al porche de la casa principal, una taza de café humeante entre sus manos. A sus 62 años, su rostro mostraba las mismas arrugas de siempre, pero había en sus ojos un brillo renovado. Observó con satisfacción el bullicio de actividad que ya comenzaba en los diversos edificios del centro, estudiantes cargando equipos, investigadores preparando experimentos, y grupos de visitantes siendo guiados por los senderos ecológicos. «Buenos días, mamá», saludó Mariana, uniéndose a ella en el porche. La transformación de la hija había sido tan notable como la del rancho.
Había abandonado sus trajes ejecutivos por ropa más práctica, aunque igualmente elegante, y su rostro reflejaba una serenidad que nunca tuvo en la ciudad. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó, apoyándose en la barandilla de madera. Guadalupe asintió, aunque un nudo se formaba en su garganta. Hoy inaugurarían oficialmente el Pabellón Héctor Reyes, un edificio dedicado a la investigación de plantas medicinales tradicionales y sus aplicaciones modernas. El legado de su esposo, transformado y amplificado de formas que jamás hubieran imaginado. Tu padre estaría tan orgulloso, murmuró, mientras Xóchitl se acercaba lentamente para recibir sus caricias matutinas. La perra había envejecido notablemente. Su hocico, antes negro, ahora mostraba canas plateadas, y su andar se había vuelto más pausado. Sin embargo, seguía manteniendo la misma dignidad y vigilancia sobre sus hijos, ahora 3 imponentes toros adultos que, para asombro continuo de científicos y visitantes, seguían comportándose como perros gigantes. ¿Dónde están los muchachos?, preguntó Guadalupe, refiriéndose a los becerros. Copo y Canelo están en el corral de demostración. El Dr. Chen está filmando su respuesta a nuevas órdenes para el estudio comparativo, explicó Mariana. Y Estrella está con los niños de la escuela de San Miguel. Es día de terapia asistida con animales. El más sorprendente desarrollo de los últimos años había sido descubrir el efecto terapéutico que los inusuales toros tenían en niños con diversas condiciones. Su combinación de tamaño imponente pero comportamiento gentil y sociable, similar al de un perro, había resultado extraordinariamente efectiva para conectar con pequeños que sufrían traumas o trastornos del desarrollo. Doña Lupe, Marianita, saludó Toño, acercándose con un grupo de jóvenes estudiantes que lo seguían como pollitos a la gallina. A sus 50 y tantos años, don Antonio Jiménez se había convertido en una figura respetada, encargado de transmitir el conocimiento tradicional campesino a las nuevas generaciones de científicos. Los de la televisora ya están instalando todo para la transmisión en vivo. La ceremonia de inauguración sería transmitida a nivel nacional, con la presencia de funcionarios federales, académicos internacionales y, por supuesto, Alejandro Torres de National Geographic, cuyo documental, La Madre del Ganado, había ganado prestigiosos premios y puesto a El Mezquite en el mapa mundial. Nunca imaginé que viviría para ver algo así, confesó Guadalupe mientras caminaban hacia el área donde se realizaría la ceremonia. Todo esto a partir de una tormenta y una perra con un gran corazón. Y una mujer terca que se negó a rendirse, añadió Mariana con una sonrisa de complicidad. Al llegar al área ceremonial, ubicada estratégicamente entre el nuevo pabellón y el manantial descubierto por Xóchitl, Guadalupe se sorprendió al ver a los 3 toros formados en perfecta alineación junto al podio, como si entendieran la importancia del evento. Xóchitl se sentó frente a ellos, manteniendo su autoridad maternal a pesar de su edad avanzada. Entre los asistentes destacaba la doctora Fuentes, quien había liderado la investigación sobre la hierba del coyote, descubriendo en ella propiedades antibióticas previamente desconocidas que ahora se estudiaban para posibles aplicaciones médicas. El Dr. Jiménez de la UNAM había establecido un programa permanente de etología comparada, enviando regularmente estudiantes de posgrado a El Mezquite. Carlos Mendoza, el ingeniero hidráulico, dirigía ahora el programa de gestión sustentable del acuífero, que servía como modelo para comunidades rurales en todo el país. Cuando llegó el momento de los discursos, Guadalupe tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Hace 2 años, comenzó, muchos pensaban que El Mezquite estaba condenado a desaparecer. Un pequeño rancho más, tragado por los grandes intereses. Lo que no entendían es que esta tierra, como todas las tierras de México, guarda secretos y milagros para quienes saben escucharla. Su mirada recorrió a los asistentes, deteniéndose en los rostros familiares que habían sido parte de esta extraordinaria travesía. Mi esposo Héctor siempre decía que la tierra no nos pertenece, somos nosotros quienes le pertenecemos a ella. Hoy entiendo completamente lo que quería decir. Este rancho, este pedacito de México, ha sido testigo de un milagro que nos recuerda que las fronteras que creamos entre especies, entre tradición y ciencia, entre pasado y futuro, son más permeables de lo que imaginamos. Xóchitl, como entendiendo que se hablaba de ella, se acercó lentamente a Guadalupe, seguida por sus 3 enormes hijos, creando una imagen que provocó suspiros y exclamaciones entre los asistentes. El verdadero milagro no fue solo que una perra amamantara a 3 becerros, continuó Guadalupe, con la voz cargada de emoción. El milagro fue que ese acto de amor nos enseñó a todos,
a mi hija Mariana, a mí, a científicos y visitantes, que cuando derribamos muros y construimos puentes, cuando permitimos que el amor fluya más allá de los límites esperados, descubrimos tesoros que siempre estuvieron ahí, esperando ser encontrados. Mientras concluía su discurso, un becerro recién nacido se acercó tímidamente al grupo, seguido por su madre, una de las vacas adquiridas recientemente. Para asombro de todos, el pequeño animal se acercó a Xóchitl y comenzó a lamerle el hocico, mientras la vieja perra respondía con gentileza, como transmitiendo una sabiduría ancestral. Y así, sonrió Guadalupe con lágrimas en los ojos, el ciclo continúa. Lo que comenzó como un milagro en la tormenta se convierte en un legado para las futuras generaciones. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el mezquite con especial intensidad, Guadalupe y Mariana permanecían sentadas en el porche, como habían hecho tantas noches estos últimos años. Xóchitl dormitaba a sus pies, ocasionalmente abriendo un ojo para verificar que sus hijos, ahora descansando en el corral cercano, estuvieran seguros. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mamá?, reflexionó Mariana, contemplando las luces tenues del centro de investigación. Que todo comenzó porque una madre decidió seguir viendo posibilidades donde otros solo veían desastres. Guadalupe tomó la mano de su hija, apretándola con cariño. Igual que otra madre que conozco, que decidió regresar y construir puentes donde antes solo había distancia. El viento suave de la noche parecía traer ecos del pasado, la risa grave de Héctor, el mugido de los becerros recién rescatados, el sonido de la tormenta que había cambiado sus vidas para siempre. Pero también traía promesas de futuro, voces de estudiantes entusiastas, nuevos descubrimientos, generaciones que aprenderían la lección más valiosa que el mezquite podía enseñar, que el amor, cuando es verdadero, trasciende todas las barreras imaginables. Este lugar siempre tuvo su propia magia, susurró Guadalupe, mientras Xóchitl suspiraba en sueños. Solo necesitábamos aprender a verla. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que había contemplado generaciones de mexicanos antes que ellos, la improbable familia de El Mezquite, humanos y animales unidos por lazos más fuertes que la sangre, descansaba en paz, sabiendo que habían transformado una pequeña porción del mundo en algo más hermoso y esperanzador de lo que nadie hubiera imaginado posible. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y si viste hasta aquí, comenta, yo vi hasta aquí, y deja tu opinión sobre esta historia. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en la pantalla final para ti, que está súper emocionante.